Mr. Gorbachev, tear down this wall. Habemus Julio. Bienvenidos a este espacio, donde hablaremos de lo que a mí me dé la gana. Les habla Julio Santana y en esta primera temporada conversaremos de historia de los Estados Unidos. Acomódate, ponte a lavar los platos, a organizar la casa, hacer ejercicio, lo que sea, mientras viajamos por el tiempo. Bienvenido. Yo siento que yo he hablado de Vietnam como que me están pagando por hablar de esa vaina. Pero no es así. Y lo grande que se puede hablar más todavía. Y no es un tema que me apasione. Es que tiene demasiada importancia para definir el presente de los Estados Unidos en términos de política exterior. Entre otros eventos que pasaron por las mismas décadas. Entonces volvemos con esta vaina. Pero ya estamos en la presidencia de Gerald Ford. Y es que Gerald Ford quería más armas. Por eso del año 1975. Pero el Congreso, que tenía que responder al electorado. Y lo que quería el electorado no era continuar con las intervenciones en el sudeste asiático, le dijo: mira, mi amor, no y no. Y entonces ahí es que ocurre la famosa caída de Saigón, que le pasamos por arribita, y sacaron muchísima gente con los helicópteros esos que se ven en las fotos. La gente cree que sacaron 15 personas, pero no, miles de personas salieron, pero no solamente en aviones, obviamente, sino de distintas formas. De ahí vinieron, de hecho, muchos refugiados vietnamitas que hoy en día están por ahí, por esos lados de California, de la costa oeste. Y ahorita hablamos de eso, de los nuevos inmigrantes, no se apuren. Pero a pesar de que no se perdió técnicamente la guerra, se perdió la guerra. Y todo el mundo lo sabe. Todo el mundo dice: Estados Unidos perdió Vietnam. Por ahí hay una frase de un militar que dice: no perdimos Vietnam por asuntos militares, sino que la perdimos por asuntos comunicacionales, por asuntos morales o algo así. Pero el punto es que perdieron. Y también perdieron en la parte militar. Dejen de ponerle azúcar, como dicen los gringos, sugarcoating. Pero a pesar de que se perdió esta guerra, la clase política siempre quiso seguir. Prueba de ello fue Nixon, que siguió interviniendo en Camboya, por ejemplo, luego de que había ocurrido la supuesta vietnamización de la guerra y que ya se estaba en una especie de transición para terminar el conflicto de Indochina completamente. Pero Nixon bombardeó Camboya en el 1973, que es un conflicto muy relacionado al conflicto de Vietnam, pero un poquito distinto. No vamos a dar el trasfondo aquí, pero lo peor de todo en ese momento es que nadie sabía que estaban dando esos bombazos y esos líos en Camboya. El gobierno de Nixon lo había ocultado. Era otro de los tantos escándalos que habían ocurrido en el gobierno de Nixon. Y esos bombardeos, de hecho, en el medio de una crisis reputacional que tenían los Estados Unidos, mataron muchísimos civiles. En estos momentos, mientras yo estoy grabando esto, se murió Henry Kissinger. Y en el medio de la muerte de Henry Kissinger, se hizo viral una frase de Anthony Bourdain, especialmente en Twitter, que Anthony Bourdain era uno de los ídolos de mi infancia. Cocinando y viajando, comiendo y viajando. ¿Quién no quiere hacer eso de por vida? Pero básicamente la frase que se viralizó de él, que él viajaba mucho al sudeste asiático por asuntos gastronómicos, por supuesto, él decía que si tú vas a Camboya y escuchas a la gente, estoy parafraseando, por supuesto, tú no vas a dejar de querer matar a Henry Kissinger a la trompa con tu propia mano. Y la verdad, y creo que lo dije en un episodio anterior, Henry Kissinger como estadista está un poco sobrevalorado, pero tampoco voy a decir que es un gran perdedor y el mayor ocasionador de todos los males en el universo. No tenemos que irnos a los extremos, pero tuvo muchos fracasos como este, que es un fracaso maquillado, este de Camboya, que terminó en manos de Pol Pot, Camboya, uno de los dictadores más sanguinarios en la historia de la humanidad, y al final tuvo que venir Vietnam, irónicamente, a salvar el día. Pero esto tuvo un efecto legislativo. El Congreso se movilizó a quitarle un poco de poder al presidente, que desde la Segunda Guerra Mundial, debido al nuevo rol que tenían los Estados Unidos en el tablero geopolítico, se le habían subido los humos a la figura del presidente, porque se veía como necesario. El poder ejecutivo acumuló y acumuló poder. Entonces, esa centralización tenía que metérsele un contrapeso. Y así se hizo el War Powers Act de 1973, donde el Congreso reclamaba un poco de ese poder que había perdido, requiriendo al presidente reportar al Congreso ciertas operaciones militares. Es decir, básicamente pedirle permiso. La vaina de mencionar todo esto es porque Estados Unidos entró en un nuevo periodo de nuevo aislacionismo luego de la guerra de Vietnam. La población general no quería que Estados Unidos siguiera involucrándose en el mundo, ¿no? A través de operaciones militares. Entonces, en los años 70 y principios de los 80, vemos una actitud diferente. Sin embargo, los políticos y los presidentes y algunos senadores y algunos congresistas iban en direcciones contrarias. O sea, los políticos querían más intervención, según ellos, porque entendían el rol
rol de los Estados Unidos en el mundo, mientras que la población andaba empujando a sus políticos, especialmente a sus congresistas, a que siguieran con este nuevo aislacionismo sin meterse demasiado en los asuntos globales. Pero pasando a otro tema que tocamos muy por arribita, no recuerdo, hay que hablar de la tensión entre la Unión Soviética y China en los 60, que hizo que los gringos llegaran a China. Esto es como una parada técnica de esa que uno hace para explicar el contexto de las cosas, que no hicimos con Camboya porque no me dio la gana. Me voy a poner que explicar. No me dio la gana. Simple. Bueno, continúo. ¿De dónde viene la tensión entre China y la Unión Soviética? La división se dio por asuntos doctrinarios. Nikita Khrushchev entra en 1953 como secretario general. Es lo mismo. País y partido era lo mismo en este sistema de único partido de un país. Entonces, el asunto es que se convierte en el líder supremo del país, Nikita Khrushchev, y empieza con un conjunto de reformas. La reforma más importante fue la que tiene que ver con la destalinización de la Unión Soviética o desestalinización. Bueno, como sea. El punto es quitar Stalin de todas partes. Quitar la estampa de Joseph Stalin de la Unión Soviética. Stalin en sus últimos años se había vuelto errático y había comenzado un conjunto de purgas, un culto a la personalidad muy exacerbado, etc. Y entonces Nikita se enfocó más en distribuir un poco el poder político para que alguien no amasara tanto poder, y también hizo un discurso muy importante en la historia de la Unión Soviética en contra del culto a la personalidad. Eso fue en el 1956. El tipo duró 3 años primero estableciéndose, haciendo reformas aquí y allá antes de denunciar a Stalin directamente. Los chinos, que eran muy amigos de Stalin por los procesos que vivieron, no estaban muy contentos. Y aquí entra la palabra del día, o por lo menos de este bloque: revisionismo. El leninismo, el marxismo-leninismo, como le gusta decir a esos tigres, se había vuelto una doxa, una doctrina inamovible, supuestamente. Y digo supuestamente porque los sistemas chinos y soviéticos eran bastante distintos, pero supuestamente seguían la misma doctrina leninista. Y esa doxa no se podía violar, porque si se violaba, a usted lo acusaban de revisionista. Y revisionista significaba una ofensa tremenda. Usted no puede estar revisando este dogma, no puede estar añadiéndole cosas. Y de eso fue que los chinos acusaron entonces a Nikita Khrushchev. Y ahora que ya escupimos a Henry Kissinger, vamos ahora a reivindicarlo. Hubo una doble estrategia de Kissinger y Nixon que consistía en una mayor cooperación con los soviéticos, mientras al mismo tiempo trataban de incendiar el conflicto acercándose a los chinos. Enfriar un poquito el conflicto con los soviéticos. Bueno, no sería enfriar porque esto es la Guerra Fría, sería calentar, descongelar. Por ahí que va la vaina. Y entonces ir a China y decirle: ustedes son duros, vamos a mantener un poquito más de relaciones y vamos a ir por ese lado, chin a chin, pasito a pasito, suavecito, despacito. Y así Nixon llega a China en 1972 y ahí nace la política de una China que se extiende hasta hoy. China es la República Popular y la otra China es Taiwán. Pero luego de ahí entonces el tipo viaja a la Unión Soviética, donde termina acordando que Estados Unidos le vendería comida a los soviéticos, que les hacía falta para mantener esa población alta, además de acuerdos para limitar la proliferación de armas nucleares y de armas de destrucción masiva en general. Para compensar con estos acuerdos, Nixon y Kissinger apoyaban regímenes de derecha en Latinoamérica para parar la influencia del comunismo en la región, como lo que pasó con Pinochet en Chile. La Operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido. Vamos caminando, aquí se respira. Bueno, siguiendo con la narración, otra vaina que mencionamos fue lo del embargo de la OPEC, que en 1967 se dio la guerra de los 6 días, donde Israel le dio piña a los árabes. Como venganza de los árabes, ocurrió la guerra de Yom Kippur. Ahí la venganza se estaba dando con apoyo soviético. Y entonces llegó el tío Sam a salvar a los israelíes, porque le estaban dando piña. Pero esto significó una gran penalización de crisis energética cuando sancionaron esos países a Estados Unidos. Y la economía se tuvo que ajustar a esto, como habíamos comentado. Carter subió con una visión de mundo distinta a la de Nixon y Kissinger, el dúo de la historia. Ya hablamos de sus contribuciones o sus desaciertos en política exterior, pero vale añadir más. Carter, así con acento en español, baja duro. Carter nombró a un activista de derechos civiles como embajador en la ONU, que se llamaba Andrew Young, hombre negro de reputación limpia, y eso mandaba un doble mensaje. El mensaje de que estoy apoyando los derechos civiles, esto es un gobierno donde los negros tienen representación, y también que a nivel internacional se iba a seguir una línea más humana. Y eso significó fuertes condenas, por ejemplo, a Rhodesia y a Sudáfrica, que eran culturas de apartheid, países que habían institucionalizado el racismo a un nivel bastante profundo. Es irónico que Estados Unidos 10 años después ya esté condenando a los otros por este asunto, pero de eso se trata, ¿no? Yo arreglo mis errores para después joderte lo tuyo. Si no es pecha vaina, ¿para qué otra cosa yo estoy arreglando mis errores? Anyway, la política exterior con guía moral de
Jimmy Carter significó juntar a Anwar Sadat de Egipto y al primer ministro de Israel a firmar un acuerdo de paz que todavía resuena hoy, quizás el mayor acuerdo de paz en la historia del Medio Oriente, que por cierto, allá en Egipto mataron a Sadat luego de eso porque fue muy impopular entre los grupos radicales y todavía la población muy moderada de allá de Egipto lo ven muy bien a Anwar Sadat, pero los radicales o los más conservadores, bueno, los conservadores lo ven como mixto, pero los más radicales lo ven como definitivamente una desgracia que haya pactado con Israel de esa forma. Siguiendo a Nixon, entonces, Carter hizo diplomacia total con China en 1979, restaurando las relaciones completamente. Y comenzó también el proceso de traspasarle el canal de Panamá a los panameños. A pesar de que Ronald Reagan había dicho, nosotros lo compramos, pagamos por él, lo construimos y nos vamos a quedar con él, decía Reagan. Pero no, siguió el proceso y el proceso del canal termina en 1999. Sin embargo, la Unión Soviética en su gobierno comenzó a irrespetar la detente. Es decir, ese pacto que había hecho Nixon de nosotros dejar de seguir interviniendo en los asuntos globales por aquí y por allá. Lo comenzaron a hacer cuando, por ejemplo, los cubanos, con ayuda soviética, se metieron en Angola. Como mencionamos en el anterior episodio, sin embargo, el mayor error de Carter fue el problema con Irán. Pero como ya hablamos de eso, no hay que mencionarlo demasiado. Con Carter pasa lo contrario, porque hay que destacar los derechos humanos y cómo la historia ha sido de dura con el presidente Carter. Y yo creo que la historia lo absolverá en ese sentido, porque más adelante también, luego de ya salir de la presidencia, la Fundación Carter ha trabajado por los derechos humanos a nivel global bastante, y pese a lo que se pueda decir de él, es un símbolo de ética. Hablemos de Reagan, sin embargo, en el próximo blog. Ronald Reagan era un crítico acérrimo de Carter. Entró con una visión distinta de Estado, por supuesto, ideologizada, como ya habíamos mencionado en otro episodio, y con puntos muy claros y una agenda muy clara. Lo primero que hizo fue incrementar el presupuesto sustancialmente a nivel militar. Tuvo un proyecto carísimo que se llamaba el Strategic Defense Initiative, el Star Wars Project, que era una especie de Iron Dome. Eso que tienen en Israel, que ustedes ven los videos donde le mandan un tro de misiles y aparecen respuestas a esos misiles, es decir, proyectiles antimisiles que contrarrestan los misiles que vienen en ofensiva bastante rápido y eficientemente. Se gastó muchísimo dinero para supuestamente contrarrestar cualquier amenaza soviética y al final la tecnología era demasiado avanzada y demasiado ambiciosa y no se llegó a nada. También comenzó a enviar dinero y a apoyar a distintos grupos de derecha en Latinoamérica y el mundo, en parte porque los soviéticos lo estaban haciendo, pero como quiera yo te apuesto que Reagan lo hubiera hecho, lo estuvieran haciendo los soviéticos o no. Mandó militares a Granada, por ejemplo, cuando el gobierno comunista ya estaba amenazando o coqueteando con la idea de joder con los estudiantes gringos que había allá. Eso es parte de lo que se llama la doctrina Reagan, ¿no? Que era, tú sabes, con mano dura, especialmente en su esfera de influencia que era Latinoamérica o América en general. Que por cierto, esos estudiantes de medicina que había allá todavía siguen yendo a las islas, los gringos, para estudiar medicina porque aquí es demasiado caro. Entonces voy a estos sitios donde es bastante baratos, vuelvo aquí y convalido entonces ese título de médico. Recuerden que el asunto de Irán estaba cerca, lo de los rehenes que tomó Irán, entonces Estados Unidos debía de cuidarse de que vinieran a tomar estudiantes de medicina como rehenes. Pero cotorra todo, también eso era para poner, tú sabes, su propio gobierno para allá. Anyway, el gobierno de Reagan tuvo varios escándalos de corrupción administrativa, vaya, que Carter no era. Su mayor escándalo tiene que ver con política exterior y es el escándalo Iran-Contra. Que los gringos dicen Irán o a veces dicen Iran, ya a este punto seguro lo han notado, pero yo me confundo un poco con las pronunciaciones en Gringolandia. En hegemonía y supervivencia, Chomsky le da durísimo a esta parte de Reagan. Chomsky le tiene un poco de edema, ¿no? Pero es normal dadas las circunstancias en que se dio todo esto. No es para menos. Es probablemente la acción más impeachable, como dicen los gringos, es decir, de juicio político que se le podía hacer desde Nixon hasta hoy. Incluso más que Trump. Trump pasó por 2 procesos de impeachment, el segundo con más mérito que el primero, por supuesto, pero este tigre, Reagan, no sufrió un juicio político. ¿Por qué? Porque tenía el apoyo popular, tenía el apoyo de su partido. ¿Para qué le van a hacer un juicio político a ese tipo? Hay un sector de la población que se lo está pidiendo. Entonces, esto nos recuerda algo, y es que
un juicio político es político, más que todo. A pesar de que había mérito para hacer el impeachment, nadie se le ocurrió hacérselo. Volviendo al punto, es que Nicaragua tenía una guerra civil entre sandinistas y contrarrevolucionarios que le decían contras de cariño. Esos contrarrevolucionarios, luego de que se murió Somoza, de que los sandinistas pudieron darle duro a esa dictadura, entre otros sectores populares, pero ahora había contrarrevolucionarios de derecha, el Congreso, con Reagan, aprobó darle ayuda, pero solamente humanitaria, porque recuerden que el mood del electorado y por ende de parte del Congreso es de nuevo aislacionismo. Entonces, solamente ayuda humanitaria, no directa, no de intervención. Y entonces explícitamente pusieron eso con una enmienda en la ley. Y sin embargo, el director de la CIA, que era una estrella de la derecha, William Casey, dijo, no, espera, tu tigre hay que ayudarlo con mucho más que eso. Y Casey hizo muchas operaciones riesgosas en la CIA porque era un cold warrior como Reagan, pero esta fue la más escandalosa. El escándalo fue venderle armas a Irán, que estaba teniendo un conflicto armado con Irak en ese momento, para usar esos fondos para financiar a los contras, violando la ley, claramente. Algo que, de nuevo, debería someterse a un juicio político porque violaste una ley directamente como presidente, como poder ejecutivo. No solo eso, sino que mintieron al Congreso. 11 personas fueron enjuiciadas en este gran escándalo, una investigación que se supone que se armó, pero Reagan terminó a salvo de esa investigación. Supuestamente él no sabía nada. El pueblo lo creyó, el electorado estadounidense. Dijeron, sí, es verdad, él no sabía. Pero sin embargo, como quiera, cayó en popularidad porque la gente dijo, una gente que no sepa algo tan importante como esto, como que no está tan capacitada como creíamos para gobernar. Pasó como cuando entró Gerald Ford a la presidencia, que perdonó a Nixon, y aparte de gente más de ese proceso de Nixon. Bush, cuando entró a la presidencia, que es el sucesor de Reagan, le dio perdón presidencial aparte de esa gente que estaba en ese lío de los contras. En la presidencia de Reagan, el terrorismo de grupos del Medio Oriente arreció porque era una forma de retaliación ante las intervenciones estadounidenses en la región. Fue en el gobierno de Reagan que se solidificó el dogma de no negociar con terroristas. Y quizá la frase más famosa de Reagan fue la que yo puse al principio del episodio. Mr. Gorbachev, tear down this wall. El asunto se dio, eso de la caída de la Unión Soviética, que es bastante importante. Y por ende, esa frase del muro, que tiene que ver con la caída de la Unión Soviética, se da porque la Unión Soviética post-Khrushchev se estancó. Cuando la estanflación global arrancó en los años 60, por muchísimas razones, esta inflación de la que venimos hablando desde hace rato, eso le dio duro a una economía que no tiene la misma capacidad de respuesta que una economía de libre mercado. Es algo parecido a lo que está ocurriéndole, pero guardando la distancia de punto A a punto B bastante lejos, algo parecido a lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Cuba. El sucesor de Nikita fue Brezhnev, y el problema con él era que era muy conservador y no quería hacer ningún tipo de cambios al orden existente, a pesar de que había problemas estructurales especialmente relacionados con la economía. Entonces, pese a todo eso que estaba sucediendo, el tipo no ejecutaba reformas ni cambiaba sus posiciones políticas. Sus sucesores, que también eran unos viejos y por eso se murieron de una vez, tampoco lo hicieron. Así que cuando ya el mundo comienza a salir de la problemática global, la Unión Soviética sigue encharcada ahí en el mismo lugar. Pero eso lo cambia a uno joven que por fin pusieron, a ver si traía un poco de profilaxis. Mikhail Gorbachev. De aquí en adelante le vamos a decir el Mija, porque está largo eso. Un tipo relativamente joven, y hay que ponerlo relativamente, porque los otros eran unos viejos. Y joven de ideas también, porque hay gente supuestamente joven que en realidad son viejos. El tipo entró con las reformas. Una vaina súper famosa llamada la perestroika, que en español sería la reconstrucción o la reestructuración, que era una reestructuración a nivel económico y político en la Unión Soviética. En lo político, lo más importante, aparte de las reestructuraciones que se hicieron de las instituciones del Partido Comunista, fue el Glasnost, que básicamente era un llamado a que haya transparencia gubernamental. Esto es ajeno a nosotros, lo que vivimos en democracia, pero como el pueblo no es el soberano en esta idea leninista, los rusos de a pie, los soviéticos de a pie, no tenían mucha noción de lo que hacía el gobierno, porque el gobierno no les decía nada, porque el gobierno no se debe a ellos. El gobierno gobierna para ellos, pero no le debe transparencia. Ahora con el Glasnost se iba a saber más y se le iba a reportar al pueblo. No era democracia, ni mucho menos, pero era una especie de transición a una institucionalidad más con contrapeso popular, vamos a decir. En lo económico, pareciera que la meta a largo plazo de Gorbachev era quitar la centralización. Pero en el corto plazo era reformas, como darle más autonomía a las empresas estatales. O sea, reformas. No era un asunto de choque revolucionario. Implementó una reforma parecida al NEP de Lenin, que el NEP de Lenin es esa famosa medida que tomó Lenin, por supuesto, de reformas de mercado al principio de la Unión Soviética, cuando ésta se estaba ahogando. Y lo que hizo el Mija fue reinstituir la propiedad privada parcial, descentralizar las importaciones y las exportaciones, y bueno, entre otras medidas. El tipo llegó remeneando la mata.
pero la economía estaba muy enferma para cambiar de un día para otro. Y la gente se estaba desesperando porque a nivel global, de nuevo, ya se salió de esa crisis y entonces la Unión Soviética todavía está jodida, con doble J. A nivel de política exterior, el Mija también hizo cambios. El pana comenzó a descongelar la Guerra Fría, teniendo conversaciones con Occidente, incluso con el mismo Reagan. Y esa descentralización política hizo que los nacionalismos de los países del bloque del Este se dieran cuenta que querían autonomía y que era el momento de, primero, separarse para los países que no eran parte de la Unión Soviética, irse en su propio camino, lejos de la Unión Soviética y el bloque comunista, y para las repúblicas constituyentes de la Unión Soviética, romper con la Unión Soviética y establecer su propio gobierno. Obviamente, el Mija no pensaba que sus reformas iban a tener este efecto cadena. Un efecto cadena que tuvo reacciones en Polonia, Hungría y demás, pero que terminó llegando a Alemania del Este. Y ahí se comenzó a hablar, bueno, de la reunificación de Alemania y de tumbar el infame muro de Berlín. Y ahí es que comienza ese proceso a caerse el muro de Berlín. Hasta que para 1991 ya la Unión Soviética se había desmantelado y también el muro de Berlín. Una nueva era comenzaba. Ahora nacían nuevos países por doquier que tenían que definir su propio camino. Y a todo esto, los gringos vieron a Gorbachev con buenos ojos. Era un tipo que podría encaminar a la Unión Soviética hacia un sitio donde se podrían mantener conversaciones con los Estados Unidos, o como decían, con el mundo libre. Reagan le gustaba hablar con Gorbachev y estableció un tratado con él que era el Intermediate Nuclear Force Treaty. De nuevo, diciendo, vamos a bajarle a las armas nucleares. En todo ese contexto, antes de que comenzara a caer el muro, que comenzó a caer en 1989, es que Reagan, en 1987, da ese discurso allá en Alemania Occidental, donde dice, Mr. Gorbachev, tear down this wall. Y se convirtió en un clásico cuando efectivamente comenzó a caer, porque en el momento no era un discurso con mucha fuerza. Pero volviendo a casa, Reagan no solo tuvo ese problema, yo había dicho, tenía otros escándalos, del Iran-Contra Affair de 1987. Ese mismo año también se desplomó el mercado. Y usted puede decir lo que sea, pero uno de los fuertes de Reagan era que la economía había mejorado bajo su gobierno. Ahora entonces que se estaba enfrentando a las consecuencias de ese bull market dominado por los yuppies de la década de los 80s, bueno, ¿qué te digo? Es que ese bull market no lo aguantaba nadie. To the moon. Bueno. La salud de Reagan, que era medio viejito, también comenzó a empeorar. Y entonces su popularidad cada vez comenzaba a bajar y las cosas se normalizaron. Decían que se le olvidaban las cosas. Y en parte eso lo ayudó como un poquito en el escándalo Contra. Pero, vuelvo y repito, se desplomaba su popularidad. Todavía hoy se debate si ya era comienzo de Alzheimer lo que le estaba dando a Reagan. Sus defensores dicen que no, o si simplemente era que él lo sabía y eso fue con malicia. Yo creo que es una combinación de ambas cosas, que tenía comienzo de... Diablo, pero de Kansas, maldito timer de Kansas. Anyway, que tenía comienzo de Alzheimer y que también era parte de sus planes. Eso, por ejemplo, de venderle armas a los contras. Pero pese a esto que sucedía con Reagan, todavía su popularidad se mantenía moderadamente alta y los republicanos en general seguían sólidos. Vamos a ver qué va a ocurrir con las siguientes elecciones. Entrando en los 90s, es claro que la sociedad cambió. Hay menos activismo, menos activismo. Me salió un Leonel Fernández. Menos activismo, más tecnología, más autonomía. La identidad estadounidense más generalizada. Es decir, el país se estaba homogeneizando. Y algunas conquistas, también, a pesar de que había menos activismos, ya estaban establecidas, como aceptar más a los homosexuales. Aceptarlos más, no aceptarlos. Eso todavía quedaba por llegar. Y una aversión a la guerra. Eso de glorificar la guerra, luego de Vietnam se hizo un poquito difícil. Ya la guerra se va a ver como un mal muy, muy, muy mal, pero que solamente a veces, muy a veces era necesario. Y se ve extraño dado el historial de Estados Unidos, pero es así. Otra cosa muy notable es que la gente se volvió mucho más consumista todavía en estas décadas de los 80s y entrando en los 90s, y el votante se fue centrando más en la economía y menos en lo cultural. A pesar de todo esto, y que yo acabé de decir que menos en lo cultural, la batalla cultural continuaba. La música y la televisión eran algunos de los centros de esa batalla cultural. El hip hop, que estaba creciendo bastante, era motivo de controversia todo el tiempo. Los programas de televisión peleando para que no fueran indecentes, y por ahí se fue María. Y cada vez los políticos fueron identificándose más y más con lo social para tener éxito electoral. Una cosa que definió el carácter más variopinto de los gringos fueron los nuevos inmigrantes. Algo que I foreshadowed al principio del episodio, ¿no? Cuando hablé de los vietnamitas. Y precisamente esos refugiados vietnamitas llegaron en
masa ahí al West Coast. También los de Camboya, los de Laos, en fin, la Indochina. La gente de San Francisco son la gente que saben distinguir entre los distintos asiáticos. Que no le van a decir chino a cualquiera, sino que te dicen, no, este es un coreano, este es un vietnamita, este es un filipino, porque allá hay mucha inmigración asiática. Entonces, ellos sí saben. Yo también, creo. Pero principalmente, no solamente fue de Asia, sino del Caribe y de Latinoamérica. Los boricuas llegaban ya desde los años 60, algo bastante simbolizado con el musical de West Side Story. Pero fue desde 1965 que el sistema de inmigración dejó de ser abiertamente racista y se abrió a otras partes del mundo más allá de Europa. Y ahí fue que comenzaron a llegar latinoamericanos en masa, caribeños y asiáticos, como ya dije. Algo que se intensifica todavía más en 1990 con la siguiente ley de inmigración. Es decir, hay una ley de inmigración importante en el 1965 y hay otra muy importante en el 1990. Eso cambia el panorama de las ciudades principalmente, donde hay trabajos en las ciudades. Y de repente esas ciudades comienzan a tener un carácter distinto. Por ejemplo, los dominicanos llegan a Nueva York desde los años 70 y 80 y cambian el panorama de la ciudad. Y por supuesto, también vienen atraídos por el sistema universitario. Así que vemos más y más a muchachos muy preparados entrando a los Estados Unidos para cursar en sus universidades. Y también vistas las oportunidades de los compatriotas mexicanos, dominicanos que iban legalmente a los Estados Unidos, la inmigración ilegal comienza a intensificarse, porque yo también quiero de las mieles del sueño americano. Volviendo a la política, que este episodio un poquito por ahí que va la vaina. George H.W. Bush, vamos a decir Bush de ahora en adelante, era el vicepresidente de Reagan. El tipo era un conservador más de vieja guardia, no de la nueva derecha. Tampoco podríamos decir que es de la vieja derecha. Se ha utilizado un término conservador patricio, refiriéndose a esos conservadores ricos que no tenían ese fervor de la batalla cultural, sino que venían influenciados por la vieja derecha un poco y también por sus propios intereses económicos. Bush tampoco tenía ese nivel retórico que tenía Reagan, así que no emocionó tanto al votante promedio republicano, podríamos decir. Y por el lado demócrata tú tenías a Michael Dukakis, que era el gobernador de Massachusetts. En esta campaña fue que Bush tiró la frase "Read my lips, no new taxes". El tigre prometiendo no poner nuevos impuestos, luego de que Reagan acostumbró a la gente a tener los impuestos relativamente bajos. Pero el déficit que dejó Reagan no era para muchachos. Dukakis prometió lo mismo. El tipo era más o menos moderado, pero aún así Dukakis también tenía las mismas dolencias que tenía este muchacho Bush. No tenía ese carisma, así que la campaña fue como media aburridona. Ambos candidatos se mantenían como estoicos ante las críticas. No hubo muchos ataques personales, no hubo mucha potencia, pero al final hubo más competencia para los republicanos porque, vuelvo y repito, no era Reagan, pero terminó ganando. También porque Reagan había alienado a algunos de sus votantes, ya que se habían vuelto más hacia el centro, más independientes, y algunos incluso habían migrado al Partido Demócrata. A Bush le tocó el fuerte proceso de que el bloque del este se salía de esos regímenes comunistas y tratar de no intervenir en ese contexto, ¿no? Pero aún así, tú sabes, había que mantener el ojo de águila para que no saliera una vaina rara de por ahí. Entonces el problema ya dejó de ser el comunismo y comenzó a ser los nacionalismos, especialmente en el lío de Yugoslavia. Ahí se manejaron observando para apoyar lo que convenía y terminó ocurriendo una limpieza étnica, como ya ustedes saben. Bush le bajó a los esfuerzos anticomunistas de Reagan en Latinoamérica, haciendo que la guerra centroamericana por fin llegaran a su fin. Por ejemplo, la del Salvador y la de Nicaragua siendo los mayores ejemplos, que por cierto, Bukele tumbó ese monumento que había allá en El Salvador, que simbolizaba la paz de esa guerra civil. En Panamá, el hijito querido de Bush y Reagan, Noriega, se había salido de control y hubo un despliegue militar y lo pusieron en su puesto. Pero ahí en esa operación militar de Bush de poner a Noriega, el dictador de allá de Panamá, en su puesto, hubo un par de daños colaterales en términos civiles, porque siempre hay daños colaterales. Pero es que tenían que tener un amigo en Panamá, porque tenían que tener la estabilidad correcta, porque iban a traspasarle el canal siguiendo el proceso que había comenzado Jimmy Carter. El nombre de este episodio es Hegemonía. Yo no nací en un mundo multipolar. Yo que nací en el 94. Nací cuando ya Estados Unidos era el hegemón. Y esto empieza, podríamos decir, desde Reagan, pero realmente desde Bush, cuando se desmiembra todo el bloque comunista. Y había que extender el poder que ejercía Estados Unidos sobre su esfera de influencia en Latinoamérica a todo el mundo, ¿verdad? Pero tenían un enfoque especial en el Medio Oriente por esa vaina de la energía. Así que vayamos un ching al Medio Oriente. Cuando Saddam Hussein de Irak invadió Kuwait, Bush le dijo no, no y no. Desde las Naciones Unidas, entonces, cuando se pusieron de acuerdo, se armó una fuerza de más de 700,000 tropas, de las cuales los gringos apoyaron con más de medio millón. Y esta operación, que se llamaba Operación Escudo del Desierto, para proteger a Arabia Saudita y revivir a Kuwait, también recuperar ese territorio, comenzó. Los gringos en casa no querían más guerras. Querían respuestas como sanciones y vainas así, pero cuando Bush atacó a
Irak, porque los iraquíes no se detenían, pudo vender la idea y el pueblo lo apoyó y ahí es que se arma la guerra del Golfo. Le dieron en la mamacita a Saddam Hussein, una de las mayores vergüenzas junto con la guerra de los 6 días de Israel. Esa fue la madre de todas las victorias y dada esa victoria, entonces Bush comenzó a tener un apoyo grandísimo, un 90% creo que subió la aprobación por lo menos de esa acción militar. En lo doméstico, Bush como que no se destacó demasiado, como un tipo que simpatizaba más con la vieja derecha, tú sabes, como que no tenía esa agenda súper ideológica, sino que se mantuvo ahí legislando normal. Quizá el mayor logro fue el American with Disabilities Act, el ADA, y el Clean Air Act. Ambas legislaciones completamente históricas y que todavía tienen muchísima relevancia hoy. Pero sin darle demasiada vuelta, el problema de Bush era principalmente la economía. Luego del gran bull market de los 80s y la eventual caída que se dio a final del gobierno de Reagan, hubo una recesión. El precio del petróleo también subió debido a la guerra del Golfo y todo eso lío que estaban ocurriendo para allá. Y el mundo, que también salió de la crisis de los 80s, le hizo competencia a los Estados Unidos. Había que competir ahora. Y Bush también estimuló dicha competencia cuando quitó aranceles e hizo tratados bilaterales aquí y allá. En fin, que todo lo que se cocinó en la administración Reagan, más algunas cosas que estaban ocurriendo a nivel global en el momento, afectaba a Bush. Y aquí los demócratas tienen una jugada. Piden al presidente cortarle impuestos a la clase media y también quitarle impuestos a los ricos, como el impuesto de ganancia de capital, para alcanzar cierto nivel de apoyo popular. Bush, para colmo, tuvo que subir los impuestos. Después que dijo, read my lips, no new taxes, tuvo que subir los impuestos. ¿Por qué? Para lidiar con el tremendo déficit que había dejado Reagan, porque el tigre había sacado una curva, la curva de Laffer, que supuestamente la vaina se iban a pagar por sí misma, porque iba... Bueno, yo lo expliqué en el episodio anterior. No ocurrió. Simplemente se armó tremendo déficit y había que ahora reparar ese lío con ese déficit. Y sin la habilidad para comunicar, sin el carisma que sí tenía Reagan, entonces este tigre estaba jodido. La carta de los republicanos, entonces, para lidiar con ese problema económico, es la carta que utilizan muchas veces en la historia, la batalla cultural. Revivir los problemas de la batalla cultural de los 80s y de los 70s para ocultar la realidad económica. Y por ahí andaba el superstar conservador Pat Buchanan vociferando que había que hacer una guerra cultural para salvar el alma de la nación. Bueno, Bush no quería eso, porque es un republicano patricio, no le importa mucho esos asuntos culturales. Él cree que tiene que ver más con el individuo. Y aún así, el tipo aceptó a regañadientes porque era la estrategia del partido. Y como no era lo suyo, no fue muy efectivo. Los demócratas, ya acostumbrados a perder, una y otra vez, creían que iban a perder con Bush y sin mucho bulto, le dieron la nominación a un tal Bill Clinton, gobernador de Arkansas. El tipo era un demócrata moderado, bastante moderado, rechazó la batalla cultural y habló de economía y de ayudar a la gente. Y aquí nace la mayor leyenda de los 90, la frase, "It's the economy, stupid". James Carville, el consultor político de Clinton, con bastante experiencia, principalmente trabajando con demócratas, tenía una estrategia que iba a funcionar. Pese a Bill Clinton ser un demócrata moderado, Carville le dio un toque de demagogia en cuanto a lo que tenía que ver con ayudas sociales y demás, diciendo los republicanos le quieren quitar esa vaina. Y los republicanos como que no supieron responder a eso. Ya desde un principio los ataques a Clinton eran personales, porque Clinton tenía fama de mujeriego. Tiene un pillo. Tuvo un affair con una una mujer, Jennifer Flowers, y trataron de utilizar eso de cara a las elecciones. Pero Clinton también apeló a conservadores, distanciándose del activismo negro en lo racial y más luego de los Race Riots de 1991 en Los Ángeles. Actually, fue en el 92, ¿verdad? En el mismo año electoral. Sí, yo creo que sí. Pero lo más importante era la economía. James Carville utilizó la frase "The economy is stupid" posteada en el centro de campaña de Clinton para recordarle al staff en qué enfocarse. Y de ahí la frase se volvió legendaria. La vaina es que Clinton y Al Gore, que era el que tenían como vicepresidente, terminan ganando a Bush contra todo pronóstico. Clinton lo tenían de tercer lugar. Tercero, no segundo. Había otro candidato en el medio. Quizá lo mencioné ahorita. Vamos a ver si me da tiempo. Entrando a la presidencia de Clinton, se aprueba el NAFTA, que ya era Bush que lo había negociado, que es un tratado de libre comercio con México y Canadá. Desde los 80 se hablaba mucho de ese fenómeno que estaba ocurriendo, que se llamaba la globalización, pero ahora todavía más. El sector proteccionista en todos lados del mundo, había mucho proteccionismo, se quejaba de esta globalización y de este tipo de tratado, dada la destrucción de las industrias locales, especialmente en lo que se llama el Rust Belt, ¿verdad? Los ambientalistas
capitalistas, al mismo tiempo, se quejaron de la industrialización global que había, ¿no? Porque se supone que era hacer todo más competitivo y eso significaba hacer crecer las industrias en lugares tercermundistas donde no iban a tener el mismo nivel de control y de regulación. En todo caso, el movimiento de una economía postindustrial global se aceleró en todas partes del mundo. Las compañías gringas industriales se jodieron, pero las compañías de servicios se expandieron a nivel global. Entonces, al final, a la larga, esa estrategia económica, hacia donde lo estaba llevando el mercado por un asunto de ventaja comparativa, funcionó. Un nuevo sector de la economía crecía durante Reagan, Bush, pero ahora todavía más durante Clinton, que eran las tecnologías de la información, las TIC. En este nuevo ambiente de las TIC surgiendo, un pequeño mercado de valores llamado el Nasdaq, que había automatizado hace mucho el asunto del trading, toma preeminencia porque estas empresas pequeñas que se inventan algo que tiene que ver con el internet y que la gente ni siquiera entiende muy bien, se registran ahí en ese sistema automatizado que tiene menos reglas que el stock market de Nueva York y bueno, comienzan a tener un market cap grandísimo porque esas empresas comienzan a triplicar, cuadruplicar 10 veces, 100 veces, 500 veces su valor. Y en ese mismo contexto nace y crece el Silicon Valley y California está on fire a nivel económico porque ya no solamente se trataba de Hollywood, ahora tenemos las compañías de tecnología y junto con eso tenemos los boom burbs, los suburbios de barrios afluentes de California que crecen y aparecen de repente y bueno, esa prosperidad que tenía California será su propia daga porque muchos de los problemas estructurales de California que ustedes ven, de muchos homeless, de las casas carísimas, tienen que ver con esta época y tienen que ver con esos suburbios que se armaron de personas bastante ricas y que no se iban a poder sostener en el tiempo. Al igual que cuando Reagan, este boom que hubo en la presidencia de Clinton saliéndose de esa recesión, significó una creciente desigualdad y empujar a los más pobres a las periferias. Y empujar a los pobres a las periferias significa mandarlos a un mayor ciclo de pobreza. Lamentablemente, la desigualdad está relacionada con la pobreza. Pero los inmigrantes significaba también saturar mercados de asuntos no cualificados que ya no había tanto en los Estados Unidos debido a que se estaban yendo de los Estados Unidos precisamente para su país, como por ejemplo México. Venir a los Estados Unidos sin cualificaciones saturaba los mercados, en parte, y eso significaba también que los empujaba a ellos a las periferias. El feminismo en los 90 perdió esa atracción. Era la década de los normies, los 90. La gente normal, la gente que no tiene una fuerte opinión ni de izquierda ni de derecha. Y sin embargo, los conservadores continuaron con la batalla cultural porque ante el desastre económico que hubo durante Bush, que en toda honestidad no tuvo mucha culpa él, pero aún así la gente no tenía esa confianza en el partido, ellos se enfocaron en esa parte, a pesar de que era la década de los normies y nadie andaba en esa vaina. Esta vez, entonces, estaban peleando con muñecos, porque estaban culpando todo el tiempo ese movimiento de las décadas pasadas de que Estados Unidos se alejara del tradicionalismo. Más mujeres entraron a la fuerza laboral, la pornografía se fue llevando cada vez más a lo privado, ahora que la tecnología lo permitía, y bueno, puedo seguir mencionando aspectos culturales, pero lo que describo ya parece el presente, porque en cierto sentido lo es, así que no tengo que extenderme demasiado, gracias a Dios. Algo que describe bien el mundo de los 90 es que un político independiente, Ross Perot, consiguió un 19% del voto electoral. Casi 20 millones de votos. Repito, casi 20 millones de votos. 19%. Este es el candidato que decían que estaba por encima de Bill Clinton. Pero no, terminó perdiendo ante Clinton junto con su contrincante republicano. Pero un 19%. El tipo era un millonario del sector tecnológico y se oponía a las guerras y a la globalización. Eso te dice cuál es el mood de las personas en los años 90. Los moderados que se alienaron desde la presidencia de Reagan cayeron en este tipo, porque era como un centro raro que apelaba a todo el tipo que no estaba en la política tradicional de todos son iguales, voy a votar por este, algo así, algo que vamos a ver como que más seguido, creo yo. En todo caso, Bill Clinton resultó ser tremendo alacrán a nivel político, se movía más que un gusarapo. Hagamos una lista rápida de su gobierno. Quitó la prohibición de homosexuales en la milicia, algo que es una conquista social, pero al mismo tiempo que impulsó el Don't Ask, Don't Tell. Esa era la política que hasta los otros días era la política oficial en la milicia. No digas que tú eres gay, ni pregunta que tú eres gay. Bueno, ni pregunte si fulano es gay. O sea, de eso no se habla aquí, esa orientación sexual. Nada más se habla de la heterosexualidad. De nuevo, moderación. Se puso los pantalones con el SIDA y dejó de ignorarlo. El SIDA ya llevaba 300,000 muertos en Estados Unidos. Y a nivel global, muchísimos más. Pero el prejuicio y el asunto que decían algunos conservadores de que los homosexuales se merecían eso que le estaba pasando, hacía que hubiera cierto nivel de inacción, porque la acción sería un poco impopular. Pero ya eso fue una conquista que se tuvo, una madurez a nivel global y una educación de qué significaba la enfermedad. Tiró legislaciones sociales como el medical leave, pero su mayor aporte fue la reforma de salud. Es ahí que proyecta a su esposa, que desde joven la conoció y tenía ambiciones políticas grandísimas, Hillary Rodham Clinton, porque ella como primera dama la puso como chair, como secretaria de la mesa del trabajo que se iba a encargar de crear el sistema de salud o de reformar el sistema de salud en los Estados Unidos. Y se arma una batalla
batalla tremenda en el Congreso de años sobre este tema, haciendo que Hillary entre los conservadores, junto con su esposo, se volviera bastante impopular. En lo económico, aparte del NAFTA, también firmó el GATT, el General Agreement on Tariffs and Trade, que era un tratado internacional entre como 20 y pico de países que facilitaba el comercio a nivel global. También el tipo hizo una reforma de impuestos, los impuestos a los brackets más altos se los subió y le dio crédito a los más bajos, impuestos bastante progresivos, y ahí fue que los republicanos todavía se quillaron más, dándole apoyo cero a Clinton, diciendo que era una izquierda radical, un tipo que era un moderado, pero aquí es que comienza o bueno, no comienza, pero ese tremendismo político que se viene cocinando desde Nixon, aquí comienza a tener más fuerza de que acusando al pobre Clinton de ser un izquierdista de primera categoría, siendo el tipo bastante moderado. Así que los republicanos hacen una contracampaña liderada por el speaker republicano Gingrich, que si usted estuvo envuelto o informado de la política estadounidense, aunque sea del 2011 para acá, usted lo conoce, esos tigres logran buenos resultados en los midterms de 1994 y se le pone los huevos a peso a Bill Clinton. Una vaina importante, no sé si es un paréntesis, pero desde Nixon los republicanos querían dominar la Suprema Corte de Justicia, debido a que la Suprema Corte comenzó a interpretar la Constitución de una manera un poquito más liberal, por ejemplo, más orientada a los derechos civiles, más orientadas a la libertad de expresión, menos orientada a darle concesiones a los religiosos, etc. Y entonces ellos dijeron que los jueces eran activistas, Nixon. Así que su plan era hacer que la nominación de jueces fuera parte integral de la agenda del presidente. Así que, continuando con eso, Reagan hizo lo mismo y Bush en parte. Los demócratas respondieron, aunque quizá un poquito tarde, tratando de bloquear a los jueces con la misma energía que los republicanos lo nominaban. Cuando Bush nominó entonces a Clarence Thomas, los demócratas trajeron a Anita Hill, que era una mujer que alegaba que Thomas la había acusado sexualmente. La corte, entonces, rodeada de conservadores, que por cierto, Thomas es juez hoy, así que lo aprobaron, no hay que decirlo. Pero esta corte nueva, de Nixon, de Reagan, de Bush, es conservadora y trata de movilizarse con los casos más importantes en esa dirección, en tratar de esas concesiones que había hecho la corte anterior, tumbarlas. Clinton tiene la oportunidad en su presidencia de nombrar a 2 jueces para balancear a la corte. Una de esas juezas es la primera mujer, jueza de la Suprema Corte de Justicia, Ruth Bader Ginsburg, RBG, una revisionista moderada, no bastante progresista como mucha gente cree. Se da la impresión de que ella es bastante progresista porque en el tema de la mujer lo era, está muy preocupada por asuntos de mujeres y por eso la pusieron ahí. Y el otro que nominan es Stephen Breyer, que es de la escuela teológica, no de la escuela revisionista constitucional. Un día quizá hablemos de las diferentes escuelas de interpretación constitucional en los Estados Unidos. Que recientemente ese juez, Stephen Breyer, se retiró y le dio paso a Ketanji Brown, que es la nueva jueza de la Suprema Corte de Justicia. Los demócratas desde entonces tratan de también hacer como agenda principal eso de la Suprema. Clinton trae la moderación en 2 temas: la lucha contra el crimen, las drogas y la indecencia, es decir, ley y orden, y la economía. Pero también el tipo entendía que había que reformar el welfare, hacerlo más eficiente. Y hablando de eficiencia, Clinton, a través de Al Gore, ejecutó la mayor revolución de administración pública con lo que se llamaba el NPR, The National Partnership for Reinventing Government. Era, decirlo en español, la Sociedad Nacional para Reinventar el Gobierno, con distintos grupos gubernamentales. Y esto se trataba de hacer la burocracia más eficiente, delegarle al sector privado, hacer alianzas público-privadas, etc. Pero yo sé que ustedes están esperando que yo siga hablando de economía, porque yo sé que mucha de la gente que escucha esto, lo que más le interesa es la economía. En la era Clinton, en parte por sus políticas y en parte por el ciclo económico, principalmente por la globalización, como ya mencioné, hubo un boom de pinga. Y en ese boom tuvimos la burbuja de la .com, que no era una burbuja en ese entonces, simplemente crecía y crecía la economía. El desempleo estaba en 4.1% y no estaba así desde 1968. Ahora mismo está por debajo de 4, para que vean cómo han cambiado los estándares, ¿no? Para su segundo periodo, entonces, 1996, los republicanos, de nuevo, se enfocaron en una guerra cultural, pero it's the economy, stupid. O sea, la mayoría de estadounidenses veían a Clinton como un tipo en el que no se podía confiar porque no lo veían muy honesto, pero le daban carta blanca en asunto económico porque la gente estaba viendo esa prosperidad. ¡Qué maldita batalla cultural del diablo! Entonces, la gente no confiaba en él, pero confiaba en él. Story time. En un proyecto que yo tuve en la universidad, yo estaba bregando con el GSS, que es básicamente un formulario que llena la gente aquí y se arma una base de datos con eso. Creo que lo hace la Universidad de Chicago, del cual se saca muchísima data, incluyendo el confidence en el gobierno, es decir, la seguridad con que la gente mira al gobierno. No sé si es la mejor forma de traducirlo, la seguridad con que la gente mira el gobierno, el confidence, ¿verdad? Y yo, en la investigación que hice, intercambiaba, o mejor dicho, usaba de manera intercambiable la palabra confidence con trust, es decir, la palabra de seguridad con confianza, trust. Y el profesor me aprobó el proyecto, pero me dio tremendo discurso de la diferencia entre confidence, la seguridad con la que tú miras el gobierno, y trust,
la confianza que tú le tienes al gobernante. Y que de hecho eran bastante diferentes. Y ahora yo lo veo y digo, Clinton es el perfecto ejemplo de eso. La gente no le tenía trust, la gente no confiaba en él, en lo absoluto, en lo personal. Probablemente no, ni siquiera lo saludaran. Pero tenían seguridad, confidence, en que él podía gobernar. Y que lo iba a hacer bien y que iba a mantener a la economía a flote. El punto es que el tipo ganó las elecciones de 1996 y siguió con su agenda moderada pero firme. Se dedicó a balancear el presupuesto, que es una promesa de los republicanos que nunca cumplieron, y lo logró. Lo logró también en parte por la prosperidad tremenda que había. No tocó los fondos de Social Security y dijo que de hecho esos fondos de seguridad social debían quedarse ahí para que los retiros sean viables. No toquen eso, que nosotros tenemos que tener sostenibilidad financiera. Y en los 90 entonces Clinton logró superávits presupuestarios. Hubo cero deuda en varios años del 98 al 2001. El poder simbólico de eso no se puede subestimar. Por eso sigue siendo legendaria la frase "It's the economy, stupid". Pero el legado de Clinton también significa escándalo. El primer gran escándalo, o bueno, ni se sabe cuál sería el primer gran escándalo, pero el más grande antes del de, ya sabemos, fue el escándalo Whitewater, un escándalo financiero de los Clinton cuando gobernaban Arkansas. Y al parecer hicieron tráfico de influencia para unas tierras de un proyecto de bienes raíces, etc. Pero el que explotó, a pesar de que ya él tenía fama de mujeriego desde siempre, este era un asunto ético delicado. Ahora tiene fama peor con eso de la isla de Epstein. Pero bueno, lo más famoso, lo que ustedes conocen, es lo de Mónica Lewinsky, que era una pasante en la Casa Blanca que tenía apenas 22 añitos. Y el bacanón de Bill Clinton utilizó su posición de poder para seducirla entre 1995 y 1997. Los republicanos que no pudieron con Clinton a nivel de batalla cultural porque la economía iba demasiado bien, ahora tenían unas razones, unos problemas éticos fuertes de haber tenido esas relaciones sexuales en la Casa Blanca con esa muchacha y usaron ese escándalo para hacer impeachment. Es decir, un juicio político. Juicio político que no le hicieron a Reagan a pesar de que violó la ley de manera burda. El principal problema es que había mentido bajo juramento diciendo que no tuvo relaciones cuando se armó la investigación. Luego se descubre que sí la tuvo. Y eso dio de qué hablar por años, junto con la vaina del healthcare de Hillary. Todos los días eso aparecía en la televisión. Pero el público estadounidense, de nuevo, seguía con la diferencia entre confidence y trust. Sí, el tipo un desgraciado, un mujeriego, o sea, el diablo y su hermano, pero nosotros tenemos los bolsillos llenos. Entonces el impeachment llegó finalmente en 1998, pero Clinton lo pudo superar. Terminemos con la temática principal del episodio, que es política exterior en hegemonía. Clinton es el ejemplo perfecto de esto. Por ejemplo, presionando al FMI para que apoyara economías como la de México y Rusia con préstamos, monitoreando constantemente Irak y el Medio Oriente, tratando de limar las asperezas entre Palestina e Israel, llevando intervención militar a Haití para estabilizarlo, heredó el problema somalí de Bush, y eso es una sombra de su administración, o una ganancia dependiendo de quién tú eras, dependiendo de cuáles sean tus pensamientos, porque terminó retirándose cuando murieron algunos soldados gringos. Entonces Somalia se volvió una mierda después de eso. En su presidencia hubo dos grandes limpiezas étnicas, la de Yugoslavia y la de Ruanda. El genocidio en Ruanda no se hizo nada, porque quizá eran negros y estaban en África metidos en un hoyo y esa gente no importa. Los genocidios que importan no son eso. En Bosnia, por lo menos estuvo ahí con la ONU y recibieron en Ohio a los grupos étnicos para que firmaran la paz, y más adelante se buscó una salida para un nuevo estado en Kosovo, pero el protagonismo a nivel global lo llevaba Estados Unidos. Esto es un mundo probablemente unipolar, un mundo en hegemonía. Estados Unidos estaba en todas partes. Sin duda alguna, era la era del hegemón. Nos vemos en el próximo episodio.